Capítulo 1. La primera luz. Dicen que las piedras guardan secretos, pero aquella noche, lo que habló no fue una piedra, sino una cruz olvidada. En lo más alto de la colina, la vieja ermita se alzaba como un esqueleto de madera y polvo. Nadie subía allí salvo el sacerdote, y aún él lo hacía con miedo, porque dentro, clavada al muro agrietado, estaba la cruz de hierro que llevaba siglos oxidándose en silencio. Una cruz que jamás había brillado, hasta que lo hizo. Yo estaba allí. Lo juro, fui testigo de la primera luz. Era medianoche. La tormenta rugía afuera. Los truenos partían el cielo como látigos. El padre Alonso rezaba frente al altar. Solo, la voz quebrada en susurros que parecían más ruegos de un hombre desesperado que de un siervo de Dios. Entonces ocurrió. Un resplandor salió del hierro muerto. No era el brillo cálido de una vela ni el reflejo del rayo en el cristal. Era una luz viva. Un fuego blanco que palpitaba como un corazón encendido. La cruz iluminó cada rincón del templo, barriendo la oscuridad con un resplandor imposible. Y fue entonces cuando noté algo aún más aterrador. La luz no llenaba todo el espacio, la luz lo buscaba a él. El rostro del sacerdote quedó desnudo bajo aquel resplandor. Sus arrugas parecían más profundas. Sus labios temblaban. Y en sus ojos apareció un miedo que no venía de la tormenta. Él sabía. Yo también lo entendí, la cruz brillaba solo ante los culpables. Alonso cayó de rodillas. Perdóname. Perdóname, Señor, gritó, como si sus palabras pudieran apagar aquella luz que lo desnudaba. Pero cuanto más pedía, más fuerte ardía la cruz. La madera crujía, las paredes parecían estremecerse, y el eco de su confesión se repetía en cada rincón: culpa, culpa, culpa. Yo retrocedí hasta la puerta, el corazón golpeándome el pecho. Quise salir corriendo, pero no pude. Algo me sujetaba, como si la misma luz me hubiera encadenado a ese momento. Entonces ocurrió lo imposible, la cruz dejó de brillar. Todo se apagó en un segundo, devolviéndonos a la negrura sofocante. El sacerdote cayó al suelo, exhausto, empapado en sudor. Su respiración era un sollozo. No entendí nada, hasta que él me miró con ojos enrojecidos y murmuró: la cruz sabe, la cruz juzga, y yo, no soy el único. Sus palabras me persiguieron al bajar la colina esa noche. Nadie me creyó cuando lo conté, pero yo lo vi, la cruz brillaba. Sí, y lo hizo sobre la culpa de un hombre de Dios. Y lo que más me aterra no es lo que pasó, sino lo que vendrá. Porque si aquella cruz se enciende de nuevo, no habrá rincón de este pueblo capaz de esconder los pecados que todos llevamos dentro. Capítulo 2. El niño señalado. El amanecer trajo calma al pueblo. Pero yo no podía dormir. Las campanas repicaron como siempre. Los gallos cantaron. Y los vecinos bajaron al mercado con sus sonrisas rutinarias, pero en mí mente solo estaba aquella cruz que había brillado sobre el rostro del padre Alonso. Juraba olvidarlo. Juraba callar. Pero Dios, o algo más fuerte, no lo permitió. Porque esa misma tarde, un niño inocente entró en la vieja ermita, y la cruz volvió a despertar. Se llamaba Mateo. Tenía apenas 8 años. Cabello despeinado y ojos claros que parecían espejos. Nadie sospechaba de él. Era el más puro de todos nosotros. El que corría tras las mariposas. El que ayudaba a su madre a cargar agua del pozo. Pero ese día, llevado por la curiosidad, empujó la puerta de la ermita y caminó hacia el altar. Yo lo seguía de lejos, porque no me atrevía a entrar de nuevo. Me escondí tras la ventana rota y lo vi avanzar, con paso tímido, hacia la cruz. El aire estaba frío, cargado, como si la tormenta de la noche anterior aún siguiera encerrada allí dentro. Mateo levantó la vista hacia el hierro oxidado. Nada pasó. La cruz seguía apagada. Muda, como cualquier pedazo de metal muerto. Yo suspiré aliviado, hasta que el niño abrió la boca. No he comido las galletas. Mamá, susurró, repitiendo en voz baja la mentira que había dicho en su casa. Y entonces, el mundo se quebró. Un destello cegador inundó la ermita. La cruz brilló con furia, lanzando una llamarada blanca que iluminó el rostro del niño. Él retrocedió, aterrado, con las manos temblando. Incapaz de entender por qué aquella mentira pequeña había desatado un juicio tan terrible. Yo grité su nombre, pero mi voz se perdió bajo un estruendo invisible, como si las paredes retumbaran con un eco de acusación. El resplandor no solo señalaba a Mateo, lo señalaba a todos. Porque si hasta un niño podía ser culpable, ¿qué sería de nosotros? El pequeño cayó de rodillas, llorando. No quería, de verdad no quería. Sollozaba, intentando taparse los ojos. La cruz ardía sobre él. Implacable. No quemaba su piel, pero lo desnudaba ante algo que ninguno de nosotros podía ver.
Y entonces ocurrió lo más extraño, el brillo no se apagó del todo. Permaneció flotando en el aire, palpitando como si hubiera encontrado un nuevo ritmo. Un murmullo recorrió la ermita. Un murmullo que no venía de Mateo ni de mí, sino del hierro mismo. Todos mienten, todos se esconden, todos serán revelados. Salí huyendo, con el corazón a punto de estallar. Detrás de mí, Mateo seguía llorando, y la cruz seguía ardiendo con su luz insoportable. Esa noche el pueblo entero habló de ello. Unos decían que era un milagro, otros que era una maldición. Pero yo lo supe en silencio. La cruz había elegido a su primera víctima inocente, y con ello había firmado la condena de todos nosotros. Capítulo 3. La confesión que ardió. La noticia corrió como pólvora, la cruz brillaba. No era ya un secreto entre muros. Todo el pueblo lo sabía. Algunos subieron la colina para verla. Otros juraron nunca acercarse. Pero el murmullo creció tanto que al final nadie pudo resistirse. El primero en atreverse fue Julián, el herrero, un hombre de brazos fuertes, manos ennegrecidas por el carbón y una voz que siempre imponía respeto. Decía no temer nada, que todo eran cuentos de viejas, y que si la cruz había señalado al padre y al niño, entonces él la enfrentaría con la frente en alto. Yo lo vi entrar en la ermita. El silencio lo envolvió como un sudario. La cruz permanecía apagada. ¿Qué? Como si lo esperara. Julián se arrodilló, apoyó los codos sobre el banco y susurró: Señor, confieso que he tomado lo que no es mío, pero fue hambre, no pecado. La cruz chisporroteó de inmediato, encendiéndose con un destello que me hizo entrecerrar los ojos. La luz lo rodeó, señalando la culpa de su confesión. El herrero apretó los dientes y continuó: Confieso que engañé a mi mujer con otra, pero fue debilidad, no maldad. El resplandor creció, vibrando como un latido gigantesco. El rostro de Julián quedó desnudo en su vergüenza. El sudor le corría por la frente. Y aún así intentó sonreír, como si pudiera engañar incluso a la luz. Eso es todo, dijo con voz rota. Pero la cruz no se apagó. El resplandor aumentó. Cegador. Abrasador. Las paredes temblaron. La madera crujió como si el templo entero fuera a colapsar. Y entonces, como un trueno dentro de la sala, una voz brotó del hierro ardiente. ¡No mientas! El grito hizo eco en cada rincón. Yo caí al suelo, aterrado. Julián se estremeció, negando con la cabeza. No hay más, no hay más. Insistía, con lágrimas que le desbordaban los ojos. Pero la cruz lo envolvió con su fulgor implacable. Y el secreto que él guardaba, aquel que ni en confesión se atrevió a pronunciar, estalló en el aire como una sentencia. Sangre en tus manos, un hermano caído en el río, y tú callaste. El herrero gritó como un animal herido. Sus puños golpearon el banco. Sus rodillas chocaron contra la piedra. Nadie sabía. Nadie jamás sospechó. Pero la cruz lo revelaba sin misericordia. Yo quise correr, pero mis pies estaban clavados al suelo. Sentí que si me movía, aquella luz también me señalaría. Finalmente, Julián se desplomó, exhausto, derrotado, temblando como un niño. La cruz disminuyó su brillo poco a poco, pero no se apagó del todo. Permaneció ardiendo en un resplandor inquieto, como si aguardara el próximo nombre, la próxima culpa. Esa noche el pueblo ya no habló de milagro, sino de condena. Si la cruz podía arrancar secretos ocultos incluso a los más fuertes, ¿qué quedaría de nosotros? Yo bajé de la colina con un único pensamiento clavado como espina: nadie podía esconderse. Tarde o temprano, la cruz ardería sobre cada uno de nosotros. Capítulo 4. El secreto de la anciana. El pueblo estaba dividido. Algunos decían que la cruz era justicia divina. Otros murmuraban que era una maldición caída sobre nosotros. Pero todos coincidían en algo: nadie estaba a salvo. Fue entonces cuando doña Rosario, la viuda más anciana del lugar, subió la colina. Nadie se lo esperaba. Tenía casi 80 años. Vivía sola desde hacía décadas. Y era conocida por su bondad. Siempre ayudaba a los niños. Siempre compartía pan con los pobres. Siempre ocupaba la primera banca en misa. Si había alguien limpio de culpa, era ella. Yo la vi caminar con paso lento, apoyada en su bastón, seguida por una multitud que contenía la respiración. «¿Será nuestra señal?», decían algunos. «Si la cruz no brilla ante ella, sabremos que aún existe la inocencia». La ermita estaba en silencio cuando entramos. El aire olía a humedad y a miedo. Rosario se arrodilló sin vacilar. Juntó las manos y comenzó a rezar con voz serena. «Padre eterno, si en mí hubiera sombra, ilumínala». Todos esperamos. La cruz permanecía apagada, oscura como siempre lo había estado antes de aquellas noches extrañas. Un murmullo de alivio recorrió al pueblo. Tal vez, al fin,
Había alguien que quedaba fuera del juicio. Pero entonces alguien, quizá un joven curioso, abrió un cuaderno viejo que Rosario había dejado sobre el banco. Era su diario. Nadie pretendía leerlo en voz alta. Pero una ráfaga de viento arrancó una de las páginas y la arrojó al suelo. La hoja, manchada de tinta, cayó justo a los pies de la anciana. Yo vi cómo sus ojos se abrieron de par en par, cómo sus labios temblaron antes de que pudiera recogerla. La cruz reaccionó al instante. Un destello blanco se encendió en el hierro oxidado, iluminando el rostro arrugado de Rosario. La multitud contuvo el aliento. Ella intentó cerrar el diario, pero ya era tarde. El resplandor se intensificó, y las palabras escritas parecieron gritar desde el papel. Nunca lo confesé, fui yo quien envenenó a mi marido. El silencio se rompió con un murmullo de horror. Nadie lo podía creer. La anciana que había sido símbolo de pureza, la mujer que todos veneraban, ocultaba un crimen enterrado en la historia. Rosario lloraba, golpeando el suelo con las manos. Era él o yo. Sollozaba. Él me maltrataba. Me destruía. Y yo no tuve más salida. La cruz no se apiadó. El brillo ardía más y más, hasta que la figura de la anciana quedó envuelta en un halo insoportable. No la quemaba, pero la desnudaba por completo, mostrando a todos que bajo las oraciones y la bondad también habitaba la culpa. Finalmente, la luz se apagó de golpe, dejando la ermita sumida en la penumbra. Rosario cayó sobre su bastón, derrotada, mientras el pueblo la miraba con ojos que mezclaban compasión y miedo. Esa noche nadie habló de santidad. Esa noche comprendimos que la cruz no hacía distinción entre inocentes y culpables aparentes. Solo conocía la verdad. Y en ese instante, lo supe, la cruz brillaría de nuevo. Y lo haría sobre todos. Capítulo 5. El juicio en la plaza. El rumor ya no cabía en las casas ni en los pasillos de la ermita. La cruz se había convertido en un espejo que nadie quería mirar, pero que todos necesitaban usar. Y fue así como el pueblo decidió llevarla a la plaza, como si fuera un juez en medio de nosotros. Recuerdo aquella mañana. Hombres y mujeres cargaron la cruz de hierro entre cánticos y murmullos, mientras los niños miraban con ojos desorbitados. No era un desfile de fe, sino una procesión de miedo. Querían respuestas. Querían justicia, aunque en el fondo todos temíamos lo mismo, que la cruz hablara demasiado. La colocaron sobre un pedestal improvisado, frente al ayuntamiento. Los ancianos decían que aquello era una blasfemia, que arrancarla de la ermita traería desgracia. Pero nadie escuchaba ya a los prudentes. El hambre de verdad era más fuerte. El primero en acercarse fue Tomás, el panadero. Dio un paso al frente con el rostro pálido. Si la cruz quiere hablar, que hable, dijo, intentando parecer valiente. El pueblo entero guardó silencio. La cruz permaneció apagada. Tomás suspiró con alivio. Incluso sonrió. Algunos aplaudieron. Otros comenzaron a gritar que era inocente, que el panadero era un hombre justo. Pero cuando la multitud empezó a calmarse, alguien entre ellos gritó: «¡Que pase don Rodrigo!». El alcalde, el hombre más poderoso del pueblo. Rodrigo se abrió paso entre la gente con su traje impecable y su bastón de mando. Sonrió con soberbia, como si aquello fuera un espectáculo armado para divertirse. Subió al pedestal. Se cuadró frente a la cruz y levantó el mentón. «Aquí estoy. Si hay culpa en mí, que se muestre». Todos contuvimos el aire. La cruz permaneció en silencio. Nada. Ni un destello. Ni un susurro. Rodrigo levantó los brazos, triunfante. «¿Lo veis?», clamó. «Dios bendice mi camino». La plaza estalló en vítores. Algunos incluso cayeron de rodillas ante él. Pero yo sentí algo extraño. La luz no había brillado. Sí, pero tampoco era como las otras veces. Era un silencio distinto. Demasiado pesado. Como si la cruz se negara a hablar. Doña Rosario, aún temblando de la vergüenza de su revelación, gritó desde entre la multitud: «Eso no es absolución. Eso es miedo». El aire se volvió helado. La multitud cayó. Todos miramos la cruz, y entonces lo entendimos. No estaba apagada, estaba inmóvil. Como si se hubiera cerrado a propósito. Como si ocultara algo. El alcalde descendió del pedestal con su sonrisa intacta. Pero sus ojos traicionaban un destello de nervios. El pueblo se agitaba entre dudas: ¿era inocente o la cruz había decidido callar? Esa noche, las calles se llenaron de discusiones, de acusaciones y susurros. El poder del alcalde creció, porque se creyó bendecido. Pero la sospecha también se sembró como veneno: si la cruz podía revelar tanto, ¿por qué callaba ante él? Yo lo supe en silencio. La cruz no había absuelto a Rodrigo. Lo había guardado para un juicio mayor. Capítulo 6. El sacerdote desnudado.
La plaza aún murmuraba sobre el silencio de la cruz ante el alcalde cuando alguien, con voz firme, lanzó un reto que heló la sangre de todos. Que suba el padre Alonso. El sacerdote, que hasta entonces había permanecido entre las sombras, alzó la cabeza con gesto cansado. Sus ojos hundidos lo delataban, llevaba noches sin dormir, acosado por aquel resplandor que lo había marcado la primera vez. La multitud abrió un pasillo. Alonso avanzó lentamente, con el rosario colgando entre sus dedos y los labios apretados. Cada paso parecía pesarle como una condena. Padre, dijo una mujer entre lágrimas, si la cruz es obra de Dios, usted debe mostrarnos la verdad. Alonso asintió, aunque un leve temblor en sus manos lo traicionaba. Subió al pedestal. Se arrodilló frente a la cruz y levantó la mirada hacia el hierro apagado. Señor, si he fallado, ilumíname. El silencio se volvió insoportable. La plaza contenía la respiración. Y de pronto, la cruz estalló en un resplandor tan fuerte que nos cegó a todos. No era el brillo tembloroso de otras veces. Era un rayo constante, abrasador, como si hubiera esperado precisamente a este momento. El padre Alonso gritó. La luz lo rodeó, lo envolvió, y su sotana negra se convirtió en un espejo de fuego blanco. Cayó de rodillas, con los brazos abiertos, como si lo crucificaran en el aire. Perdón, clamaba, perdón por mis dudas, por mis silencios, por lo que callé en nombre de tu iglesia. Las palabras cayeron como cuchillos. Nadie respiraba. Yo mismo sentía que un peso invisible me aplastaba el pecho. La cruz no solo lo señalaba, lo desnudaba. El resplandor vibró y una voz profunda, que parecía salir de todos los muros a la vez, rugió. Sacerdote de mi altar, tú llevaste pecados que no eran tuyos, y ocultaste los tuyos bajo el velo de mi nombre. Alonso lloraba, golpeando el suelo con los puños. No podía, gritó. No podía confesar que también yo fui débil, que también yo busqué placer donde juré pureza. No podía, Señor, no podía. Un gemido recorrió la multitud. Algunos se persignaban, otros se tapaban los oídos. El padre, aquel que debía ser ejemplo, quedaba reducido a un hombre roto bajo la verdad de la cruz. La luz no cesaba, ardía más y más, hasta que las campanas de la iglesia comenzaron a sonar solas, repicando en la madrugada como si anunciara el fin de los tiempos. Finalmente, Alonso se desplomó, exhausto, la respiración entrecortada. El resplandor disminuyó hasta quedar en un pulso débil, como un corazón que aún late en la oscuridad. La multitud permaneció muda. Nadie se atrevía a hablar. Habíamos visto cómo la cruz no solo revelaba culpas ocultas, sino que también podía quebrar a quien debía guiarnos. Esa noche el pueblo perdió la fe en los hombres, y ganó un temor nuevo. La cruz no perdonaba ni siquiera a quienes llevaban sotana. Yo lo comprendí mientras bajaba la cabeza. Lo que vendría después sería aún peor, porque si el sacerdote había sido desnudado, ¿qué esperanza quedaba para nosotros? Capítulo 7. La noche del silencio. Después de lo ocurrido con el padre Alonso, el pueblo quedó paralizado. Nadie quería acercarse a la cruz, y sin embargo nadie podía apartar los ojos de ella. La habían dejado en la plaza, cubierta con una tela gruesa, como si ocultarla bastara para silenciarla. Pero la cruz no necesitaba ojos humanos para hablar. Lo descubrimos en la noche más larga de nuestras vidas. Era casi medianoche cuando el viento se levantó de golpe. Las nubes cubrieron la luna y un silencio antinatural se adueñó de las calles. Ni perros ladrando, ni grillos cantando. Nada. Solo un vacío espeso que parecía contener la respiración del mundo. Yo estaba en mi ventana cuando lo vi. La tela que cubría la cruz empezó a ondear. No con la brisa, sino con una fuerza desde dentro. Y entonces, a través de la tela, surgió un resplandor. Un pulso blanco, lento, como el latido de un corazón enterrado en hierro. La plaza quedó iluminada por completo. Nadie estaba allí, y, sin embargo, todos en el pueblo lo vimos desde nuestras casas. Y lo escuchamos. Un sollozo, un llanto profundo, arrastrado, que no venía de garganta humana. Era un lamento antiguo, como si miles de voces lloraran al unísono desde las entrañas de la tierra. Algunos cayeron de rodillas en sus salas. Otros cerraron las ventanas con manos temblorosas. Pero el llanto atravesaba muros, puertas y corazones. Me atreví a salir. La curiosidad me venció al miedo. Crucé la calle desierta y avancé hacia la plaza. El resplandor se filtraba por los bordes de la tela, más fuerte con cada paso. El llanto se transformaba en gemido, y luego en susurros que parecían pronunciar nombres del pueblo. Cuando llegué al pedestal, la tela se desgarró sola, como si fuera papel. La cruz brillaba desnuda, más viva que nunca, y su luz señalaba las calles vacías.
Yo sentí que si permanecía allí un segundo más, me nombraría a mí también. ¿Quién llora?, pregunté, con la voz quebrada. Y la respuesta llegó, no con palabras claras, sino con un eco que retumbó en mi pecho. Llora la culpa que aún no ha sido confesada, llora el peso de los pecados que no caben en la tierra. Me llevé las manos al rostro. No podía soportarlo. El llanto se volvió un grito que atravesó la noche entera. Un grito que hizo temblar las casas y quebró algunos vidrios. Entonces, de pronto, todo cesó. La luz se apagó. El silencio regresó. Y la cruz quedó inmóvil. Como si nada hubiera pasado. Pero no era cierto. Esa madrugada, cada habitante del pueblo despertó con los ojos enrojecidos y un nombre resonando en la cabeza, el suyo propio. La cruz no había hablado en público. Había hablado en secreto a cada corazón. Y ese secreto era aún más insoportable, no necesitaba testigos para juzgarnos. Yo comprendí algo terrible al regresar a mi casa, no hacía falta que nos presentáramos ante ella. La cruz vendría a nosotros. Capítulo 8. El niño elegido. Tras la noche del llanto, nadie volvió a dormir igual. El eco de aquellas voces invisibles quedó atrapado en nuestras paredes, en nuestros sueños, en nuestras plegarias quebradas. Nadie quería acercarse a la plaza, y, sin embargo, fue un niño quien lo hizo. Mateo. El mismo que había sido señalado por una mentira inocente. Lo vi caminar solo al amanecer. Descalzo. Con los cabellos enmarañados y una expresión que no correspondía a un niño. No tenía miedo. Parecía obedecer una llamada que solo él escuchaba. Algunos vecinos intentaron detenerlo. Su madre gritaba su nombre desde la ventana, llorando. Pero Mateo no se volvió. Atravesó la calle principal con paso firme y subió al pedestal como si fuera su lugar de nacimiento. La cruz estaba apagada, cubierta todavía por la sombra de la madrugada. El pueblo se reunió alrededor, en silencio, sin atreverse a intervenir. Yo estaba entre ellos, con el corazón acelerado. Mateo levantó la vista hacia el hierro ennegrecido y, con una voz demasiado tranquila para su edad, dijo: «Aquí estoy. Si quieres mostrar la verdad, muéstrala ahora». La cruz respondió. Un resplandor se encendió. Pero esta vez no fue un rayo dirigido contra él. No, la luz salió disparada hacia nosotros, como un espejo que devolvía la mirada. Uno a uno, los rostros de la multitud quedaron iluminados. Nadie se salvó. La cruz no buscaba un culpable, nos buscaba a todos. De pronto, empecé a ver cosas. Imágenes. No eran visiones mías. Eran confesiones ajenas. El panadero escondiendo harina durante el hambre. La joven María abrazando en secreto a un hombre casado. El médico robando medicinas del convento. Cada persona veía las culpas de los otros, reflejadas en la luz como si se tratara de un juicio colectivo. Los gritos estallaron. Algunos cayeron al suelo, suplicando. Otros intentaban cubrirse el rostro, como si la vergüenza pudiera apagarse con las manos. Pero la cruz seguía brillando, implacable, multiplicando las revelaciones. Mateo permanecía inmóvil, con los ojos fijos en la cruz. Y entonces, habló de nuevo. «No me señalas a mí, me señalas a ellos». Un murmullo recorrió la multitud. Nadie pudo responder, porque todos estábamos siendo desnudados al mismo tiempo. La cruz había cambiado su juego, ya no revelaba culpas individuales. Ahora reflejaba la podredumbre de un pueblo entero. El resplandor alcanzó tal fuerza que las sombras huyeron de cada rincón. Y en medio de aquel destello, escuchamos la voz. «El niño fue inocente, pero vosotros lo condenasteis. Ahora la condena es vuestra». El silencio que siguió fue peor que el grito. La luz se apagó lentamente, como un sol que se sumerge en el horizonte. Mateo bajó del pedestal con pasos lentos, los ojos apagados, como si algo en él hubiera envejecido en un instante. Nadie se atrevió a tocarlo, ni siquiera su madre. Esa noche, el pueblo supo que ya no se trataba de esperar el juicio de la cruz. La cruz había convertido a un niño en su mensajero, y con ello nos condenaba a todos. Capítulo 9. El peregrino. El pueblo aún no se reponía de lo que ocurrió con Mateo cuando, una tarde, apareció un forastero. Nadie lo había visto antes, y nadie lo vio llegar por los caminos habituales. Surgió como una sombra al borde de la plaza, con un bastón en la mano y un manto oscuro que ocultaba su rostro. «He oído hablar de vuestra cruz», dijo con voz grave, que resonaba más como sentencia que como saludo. Los vecinos lo miramos con recelo. Algunos susurraban que era un loco, otros que un enviado. Yo lo observaba en silencio, incapaz de apartar la vista de sus ojos, grises, hundidos, pero brillantes como acero bajo la tormenta. El peregrino pidió ver la cruz. Nadie quería acercarse. Sin embargo, todos queríamos que él lo hiciera.
Tal vez buscábamos que aquel extraño cargara con el peso que ya no soportábamos. Se adelantó hacia el pedestal. El hierro estaba oscuro, silencioso, como dormido. El hombre apoyó las manos sobre la madera y pronunció: si esta cruz viene de Dios, que me hable, y si no, que se atreva a desafiarme. Las palabras cayeron como un desafío imposible. Yo sentí que el aire se volvía más denso, casi irrespirable. Y entonces, ocurrió lo que ninguno había visto jamás. La cruz no brilló en blanco. Se tiñó de rojo. Un resplandor carmesí brotó de su superficie, como si la sangre misma hubiese despertado en el hierro. La plaza entera quedó bañada en aquella luz ardiente que parecía fuego líquido. El pueblo gritó. Algunos huyeron. Otros cayeron de rodillas. El peregrino, en cambio, no se movió. Abrió los brazos, recibiendo aquel resplandor como si lo hubiera esperado toda su vida. Y la voz de la cruz rugió en un tono diferente, más oscuro, más profundo. Tú no vienes a confesar, tú vienes marcado por lo que llevas dentro. El hombre sonrió, y esa sonrisa heló mi sangre. Lo sé, respondió. He cargado culpas ajenas, pecados de pueblos enteros. Mi cuerpo es testimonio, y mi sangre es deuda. La cruz brilló aún más fuerte, el rojo convirtiéndose en llamarada. La madera del pedestal empezó a chisporrotear como si ardiera. Los vecinos gritaban que huyéramos. Pero nadie podía moverse, la plaza era un campo magnético de miedo y fascinación. De pronto, el resplandor formó figuras. Vi rostros llorando, manos alzadas, cadáveres flotando en ríos invisibles. Eran pecados colectivos, culpas antiguas, guerras y traiciones que no pertenecían solo a nuestro pueblo, sino a toda la humanidad. El peregrino alzó el bastón y golpeó el suelo. No soy culpable de una vida, soy culpable de miles. La cruz rugió. El rojo se tornó negro un instante, como si el hierro absorbiera sus palabras. Y luego, en un destello final, la luz se apagó, dejándonos a oscuras. Cuando la vista regresó, el peregrino había desaparecido. Nadie supo cómo ni hacia dónde, pero la cruz no volvió a su tono blanco. Desde aquel día, cada vez que brillaba, lo hacía con un resplandor rojizo, como si hubiera bebido algo del hombre que la desafió. Yo entendí en silencio lo que eso significaba. La cruz ya no solo revelaba culpas, ahora las devoraba. Capítulo 10. El pacto roto. Después de la visita del peregrino, nadie volvió a mirar la cruz de la misma manera. Su brillo ya no era blanco de juicio ni rojo de sangre, era una mezcla inquietante. Un resplandor que parecía latir como si estuviera vivo. El pueblo entero comenzó a temer que la cruz no solo señalara culpas, sino que estuviera alimentándose de ellas. Fue entonces cuando los ancianos, con rostros arrugados y voces quebradas, revelaron un secreto que habían callado por generaciones. La cruz no nació con esta ermita, dijeron. Fue traída aquí hace siglos, en tiempos de hambre y peste. Nuestros antepasados hicieron un juramento, nunca permitir que se ocultara la verdad. A cambio, la cruz guardaría silencio. El murmullo se extendió como pólvora. El pacto estaba roto desde hacía semanas, cuando la primera mentira encendió el hierro. Nadie lo había dicho en voz alta, pero todos lo sabíamos, habíamos despertado lo que nuestros abuelos habían jurado contener. El pueblo se reunió en la plaza. Algunos pedían devolver la cruz al lugar de donde vino. Otros exigían destruirla. Pero el padre Alonso, todavía tembloroso tras su revelación, gritó con desesperación: nadie puede destruir lo que fue sellado por un pacto de sangre. Las miradas se cruzaron. ¿Qué pacto de sangre? Esa noche, un grupo de jóvenes, cansados del miedo, decidió romperlo todo. Armados con hachas y fuego, subieron al pedestal. Querían arrancar la cruz de raíz, quemarla, borrar para siempre la maldición que nos perseguía. Yo estuve allí, escondido entre la multitud que observaba desde lejos. El primer golpe cayó sobre la base de madera. Un sonido seco retumbó en la plaza. Nada ocurrió. El segundo golpe arrancó una astilla, y fue entonces cuando el aire se volvió irrespirable. La cruz empezó a brillar con un fuego ardiente, no de luz sino de llamas reales. Lenguas incandescentes se alzaron desde el hierro, como si el pacto mismo ardiera al ser quebrantado. Los jóvenes retrocedieron, aterrados. Pero ya era tarde. Un rugido emergió de la cruz. Un rugido que no era humano ni divino, sino algo intermedio. Algo que había estado esperando siglos. Las llamas se extendieron por el pedestal, luego por la plaza, y en segundos todo estaba envuelto en un resplandor infernal. La gente gritaba, corría, pero las llamas no quemaban las casas ni los árboles. Solo alcanzaban a las personas. Yo vi como un hombre caía al suelo con la ropa intacta, pero con los ojos en blanco.
como si se le hubiese quemado el alma. Los ancianos lloraban, repitiendo entre sollozos: el pacto está roto, el pacto está roto. La cruz rugió una última vez, y el fuego se apagó de golpe. Los jóvenes quedaron tendidos en el suelo, inconscientes, mientras la multitud temblaba en silencio. Entonces comprendimos la verdad: la cruz no era solo un símbolo de juicio, era un guardián de un pacto ancestral, y romperlo había desatado una fuerza que ya no entendíamos. Esa noche el pueblo no durmió. Esa noche supimos que ya no había retorno. La cruz no se conformaría con culpas. Ahora exigía sacrificios. Capítulo 11. La revelación de medianoche. El pacto estaba roto. El fuego de la cruz había marcado a todo el pueblo. Y aunque las llamas no dejaron cenizas visibles, sí dejaron un miedo que ardía por dentro. Nadie se atrevía a hablar en voz alta después de aquella noche. Hasta los niños jugaban en silencio, como si temieran despertar algo con sus risas. Pero el silencio no duró mucho. Fue a medianoche, cuando el pueblo entero dormía, que la cruz decidió hablar. No brilló primero. No ardió en fuego, simplemente se encendió con un resplandor tenue, como una vela encendida en medio de la plaza. Y de esa luz nació una voz. Yo la escuché. Todos la escuchamos. No venía de un rincón ni de un eco, era como si la cruz hubiera entrado en nuestras casas, en nuestros oídos, en nuestras camas. La voz empezó a pronunciar nombres. Mariana. Tomás. Julián. Rosario. Cada nombre era acompañado de un secreto, revelado con una precisión cruel. Mariana robó el pan de los huérfanos. Tomás negó a su propio hermano moribundo. Julián arrojó al río la verdad junto al cuerpo de un hombre. Rosario envenenó al que dormía en su lecho. Los acusados se despertaban gritando, corriendo hacia las calles, intentando callar lo que ya todos habíamos escuchado. Porque la voz no era privada, resonaba en cada cabeza, en cada pared, en cada rincón del pueblo. Yo mismo temblaba en mi cama, esperando que mi nombre apareciera. Sentía la garganta seca, las manos sudorosas, y un terror que me carcomía desde dentro. Y entonces lo escuché. Tú, narrador de estas noches, que callas lo que viste, tu culpa también está escrita. Salté de la cama, con el corazón a punto de estallar. Nadie más me miraba, porque todos corrían de un lado a otro como si huyeran de la misma voz. Pero yo sabía que hablaba de mí, y que tarde o temprano mi secreto también saldría a la luz. La voz no se detuvo. Nombre tras nombre, pecado tras pecado. Los gritos llenaban las calles, y algunos intentaban cubrirse los oídos. Pero era inútil, la cruz no necesitaba aire para hablar. Lo hacía desde dentro de nosotros. De pronto, el resplandor aumentó. La cruz brillaba ahora como un sol nocturno, proyectando sombras que se movían como cuerpos vivos. Y entonces, en un murmullo final, la voz dijo: no habrá amanecer sin confesión. No habrá mañana sin verdad. El resplandor se apagó de golpe, dejando al pueblo en una oscuridad aún más espesa. Nadie se atrevió a volver a la cama. Nos quedamos en las calles, temblando, observándonos unos a otros como enemigos, sabiendo que todos teníamos algo que ocultar. Esa noche descubrimos que el juicio ya no dependía de presentarnos ante la cruz. Ella misma nos buscaba, nos nombraba, y nos condenaba en público. Yo lo entendí demasiado tarde. La medianoche ya no era hora de descanso, era hora de revelación. Y mientras la voz siga pronunciando nombres, ninguno de nosotros tendrá paz. Capítulo 12. El sacrificio. El pueblo ya no era un pueblo. Después de la medianoche en que la cruz pronunció nuestros nombres, las calles se convirtieron en un tribunal a cielo abierto. Nadie confiaba en nadie. Cada mirada era sospecha. Cada silencio, una condena. Y entonces surgió una idea terrible: ofrecer un sacrificio. Nadie lo dijo en voz alta primero. Era un rumor, un susurro que se repetía en las esquinas, en las cocinas, en los rezos desesperados: la cruz no se apagará hasta que reciba una vida. El primero en hablar claro fue don Eusebio, un anciano ciego que había sobrevivido a 3 guerras. Se plantó en medio de la plaza y dijo con voz firme: si el pacto fue sellado con sangre, solo la sangre podrá cerrarlo. La multitud guardó silencio. Algunos lloraron, otros se persignaron, pero nadie lo contradijo. Todos sabíamos que tenía razón. Al anochecer, se encendieron hogueras alrededor de la plaza. El aire estaba cargado de miedo y expectación. La cruz permanecía inmóvil, apagada, como si aguardara paciente. De pronto, entre la multitud surgió una figura. Era Clara, la joven más devota del pueblo. Apenas 20 años. Rostro limpio, manos que habían servido siempre en la iglesia. Caminaba descalza, con un vestido blanco que parecía absorber la luz de las antorchas.
Yo lo haré, dijo, con una calma que nos destrozó por dentro. Su madre gritó. Intentó detenerla, pero los brazos de los vecinos la sujetaron. Clara avanzó hacia la cruz como si obedeciera a un llamado secreto. Cuando llegó al pedestal, levantó los brazos y habló con una serenidad imposible. Si la culpa del pueblo necesita un precio, que mi vida sea el rescate. El resplandor se encendió al instante. No fue blanco ni rojo, fue dorado. Una luz que no habíamos visto jamás. Una luz que no juzgaba, sino que parecía envolverla con ternura. Clara cerró los ojos, y un murmullo suave salió de la cruz, como un canto que nadie podía comprender. De pronto, Clara se desplomó. Su cuerpo quedó tendido a los pies de la cruz, inmóvil, sin una gota de sangre derramada. Su rostro, sin embargo, no era de dolor, sino de paz. La cruz brilló con intensidad, y por primera vez desde que todo comenzó, el fuego, las voces y las revelaciones cesaron. El silencio llenó la plaza. Pero era un silencio diferente, no de miedo, sino de reverencia. Algunos cayeron de rodillas. Otros comenzaron a rezar. Yo me quedé paralizado, con lágrimas en los ojos, sin comprender si aquello era salvación o condena. El resplandor dorado fue disminuyendo poco a poco, hasta que solo quedó la sombra de la cruz contra el cielo nocturno. Y durante unas horas, sentimos que habíamos recuperado la paz. Pero en lo más profundo de mi corazón, supe la verdad: el sacrificio de Clara no había destruido a la cruz. Solo la había saciado, por un tiempo. Capítulo 13. El regreso de la luz. Después del sacrificio de Clara, el pueblo creyó que todo había terminado. Durante semanas, la cruz permaneció en silencio. No brillaba, no lloraba, no ardía. Era apenas un trozo de hierro oscuro en medio de la plaza. Los vecinos comenzaron a sonreír de nuevo. Los niños volvieron a jugar en las calles. Incluso el padre Alonso, debilitado y tembloroso, se atrevió a celebrar misa con voz esperanzada. El Señor ha aceptado la ofrenda, dijo. El juicio ha terminado. Pero en el fondo, yo no lo creía. Había visto cómo la cruz devoraba culpas y exigía verdades. Sabía que un sacrificio no bastaría. Y tenía razón. Una noche, cuando el pueblo dormía bajo una luna serena, un destello atravesó las ventanas. No fue un rayo ni el fuego de una antorcha. Fue la cruz. Otra vez. Me levanté sobresaltado y corrí a la plaza. Allí estaba. El hierro ardía con una luz descomunal. No blanca, no roja, no dorada, sino todas juntas, girando como un torbellino. El resplandor se expandía en círculos. Y pronto todos los vecinos se reunieron, arrastrados por el mismo miedo. ¿Qué más quiere?, gritó alguien entre sollozos. La cruz respondió. El resplandor no se dirigió a una sola persona. Esta vez, nos envolvió a todos. Cada rostro, cada sombra, cada rincón del pueblo quedó atrapado en aquella luz despiadada. No había escapatoria. La cruz ya no buscaba culpables individuales. Había decidido señalarnos como comunidad entera. Y entonces ocurrió lo imposible. Cada uno de nosotros escuchó, dentro de su pecho, los pecados de los demás. No los propios, los ajenos. Yo sentí de golpe la traición de mi vecino, la envidia de mi hermano, la mentira de mi madre. Y al mismo tiempo, ellos sentían lo mío. Los gritos estallaron. Algunos comenzaron a golpearse entre sí, acusando, escupiéndose secretos a la cara. Otros caían de rodillas, suplicando que la cruz se callara. Pero no lo hizo. El resplandor aumentaba, como un sol enloquecido que nos desnudaba por dentro. El padre Alonso levantó las manos, desesperado. Señor, detén esto. Ya dimos lo que pediste. La cruz rugió con una voz que no olvidaremos jamás. No quiero uno. Los quiero a todos. El aire se heló. Un silencio absoluto cayó sobre la multitud. Y comprendimos lo que pedía. No bastaba un sacrificio individual. La cruz exigía la entrega total del pueblo entero. El resplandor se elevó como una columna que atravesaba el cielo, visible desde los campos lejanos. Era como si anunciara al mundo que nuestra hora había llegado. Yo caí al suelo, temblando, con las manos sobre la cara. Sentí que ya no éramos dueños de nuestra voluntad. La cruz nos había marcado, y tarde o temprano reclamaría lo que había pedido. Esa noche, nadie durmió. Nos mirábamos unos a otros con horror, sabiendo que ya no había inocentes ni culpables. Todos éramos prisioneros de la misma sentencia. Y mientras la luz seguía palpitando en el hierro, comprendí lo inevitable. El sacrificio de Clara solo había sido el comienzo. Lo que venía ahora sería un final colectivo. Capítulo 14. El último culpable. El pueblo estaba quebrado. Después de aquella noche en que la cruz nos envolvió a todos con su luz, ya nadie confiaba en nadie.
Nos mirábamos como enemigos, sabiendo demasiado los unos de los otros. Pero al mismo tiempo, todos sentíamos la misma pregunta latiendo en silencio: ¿a quién buscaba la cruz realmente? La respuesta llegó días después, en la madrugada más oscura que recuerdo. Yo estaba en la plaza, vigilando como muchos otros, cuando la cruz volvió a encenderse. Esta vez no hubo torbellino de colores ni gritos colectivos. Fue una luz fría, intensa, dirigida como una lanza hacia un solo hombre. El aire se cortó en seco. Todos giramos la cabeza hacia donde apuntaba el resplandor. Y allí estaba, don Rodrigo, el alcalde. Su rostro, que siempre había mostrado arrogancia, palideció de inmediato. Dio un paso atrás, luego otro, como si quisiera escapar. Pero la luz lo seguía, lo envolvía, lo arrinconaba contra el pedestal. No, rugió, alzando el bastón. No tengo nada que confesar. El resplandor vibró, y una voz brotó de la cruz, más terrible que nunca. Eres el último culpable. El pueblo entero contuvo el aliento. La cruz había callado ante él en el pasado, otorgándole un silencio que algunos confundieron con inocencia. Pero ahora, la verdad estaba a punto de salir. Rodrigo gritaba, sudando, intentando mantener su compostura. Soy vuestro líder. He cuidado de vosotros. He protegido estas tierras. La voz lo interrumpió como un trueno. Protegiste tu poder. Y para mantenerlo, entregaste este pueblo al pacto que lo ata. Un murmullo de horror recorrió la multitud. Yo sentí que las piernas me flaqueaban. ¿Era él el guardián del secreto? ¿Era él quien había renovado aquel juramento ancestral? El alcalde cayó de rodillas, golpeando el suelo con las manos. Era necesario. Sollozaba. Sin el pacto, la peste nos habría consumido. Sin el pacto, habríamos muerto todos. La cruz ardió con violencia. El hierro brillaba como fuego vivo. Y la voz rugió de nuevo. Salvaste la carne, condenaste las almas. Las lágrimas corrían por su rostro. El pueblo lo miraba con mezcla de odio y pavor. Algunos gritaban que lo entregáramos de una vez, que su sacrificio bastaría para romper la cadena. Otros temblaban, incapaces de acercarse, porque sabían que lo que lo envolvía no era fuego humano. Entonces Rodrigo alzó la mirada hacia nosotros, con los ojos rojos y la voz quebrada. Si me condenáis, la cruz no se apagará. No busca mi vida, busca la vuestra. El silencio fue insoportable. Nadie se movió, nadie respiró. Y de pronto, la cruz habló por última vez aquella noche. Uno llevó el secreto. Todos llevaron la culpa. El resplandor se apagó de golpe, dejando al alcalde desplomado en el suelo, jadeando como un animal moribundo. No murió esa noche, pero ya no volvió a levantar la cabeza. El pueblo quedó petrificado, porque entendimos lo más cruel de todo. Aunque Rodrigo había sellado el pacto, todos habíamos vivido bajo su sombra, aceptando sin preguntar. La cruz no mentía, él era el último culpable, pero también éramos nosotros. Capítulo 15, la cruz eterna. El pueblo ya no era el mismo. Nadie reía, nadie cantaba, nadie rezaba como antes. Caminábamos como sombras bajo un cielo que parecía más bajo cada día. Y en el centro de todo, seguía la cruz, silenciosa, oscura, pero palpitante, como si respirara en secreto. Tras la humillación del alcalde, creímos que habría calma, pero lo único que llegó fue el vacío. La cruz ya no brillaba, y sin embargo, su silencio era peor que cualquier resplandor. Era la espera de algo mayor. La madrugada del séptimo día ocurrió. Yo estaba en mi casa cuando una vibración recorrió el suelo, como si la tierra misma despertara. Corrí hacia la plaza y allí lo vi. La cruz brillaba de nuevo, pero no con un destello dirigido, ni con fuego de condena. Era una luz inmensa, infinita, que no se quedaba en el hierro. La luz salió disparada hacia nosotros, no como juicio, sino como invasión. Sentí cómo se me metía en la piel, en la sangre, en los huesos. El pueblo entero gritó. Algunos cayeron, otros extendieron los brazos. No podíamos escapar, porque la cruz ya no estaba fuera, estaba dentro. Entonces lo comprendí, no era un objeto maldito ni un juez lejano. Era un espejo eterno. Cada culpa, cada mentira, cada secreto, ahora vivía en nosotros, reflejado como fuego en el corazón. El padre Alonso, de rodillas, alzó la voz entre sollozos. La cruz ya no necesita hierro, ahora somos su altar. Y tenía razón. Miré a mi alrededor y vi los rostros de mis vecinos iluminados desde dentro. Algunos lloraban, otros reían como en un trance. Era como si todos hubiéramos sido atravesados por un mismo rayo divino. Entonces escuchamos la voz. No desde la plaza, sino desde cada pecho. No buscaba condenar, buscaba recordar. No quería uno,
Ni muchos. Ni todos. Quería que nunca olvidaran que la culpa camina con vosotros. El eco fue insoportable. Yo sentía mis secretos ardiendo en la lengua, como si fueran brasas a punto de estallar. Y lo mismo ocurría con los demás. No necesitábamos confesión ante un sacerdote ni ante el pueblo. La confesión ya habitaba en nosotros. Constante, eterna. Algunos intentaron huir, corriendo hacia los campos. Pero pronto comprendieron que no había distancia posible, la luz los acompañaba, reflejando su sombra hasta en el horizonte. El alcalde, derrotado, cayó de rodillas y gritó: «Entonces nunca habrá perdón». La voz respondió, con una calma aterradora: «El perdón no existe sin memoria. Y vosotros recordaréis». La cruz en el pedestal comenzó a resquebrajarse. El hierro se quebró en fragmentos ardientes que cayeron al suelo como cenizas. En segundos, no quedó nada de ella. Pero la luz no desapareció, porque ya estaba dentro de nosotros. Esa fue la última revelación. La cruz no era un objeto, era un destino. No brillaba para condenar ni para absolver. Brillaba para recordar que, aunque intentemos ocultarlo, todos cargamos con una verdad que tarde o temprano nos alcanzará. Yo lo supe mientras miraba mis propias manos, iluminadas desde dentro, temblando como si ardieran. La cruz no había muerto. La cruz se había vuelto eterna. Y desde entonces, cada vez que cierro los ojos en la oscuridad, la veo brillar. Epílogo, la luz que nunca muere. Dicen que la cruz se quebró en cenizas aquella madrugada, que el hierro ardió hasta desaparecer y que en la plaza solo quedó el silencio. Pero todos sabemos la verdad, la cruz no se rompió, se multiplicó, porque desde entonces, cada mirada que evitamos, cada mentira que pronunciamos, cada secreto que callamos, brilla en nosotros con la misma luz implacable. Yo lo siento aún hoy, no importa dónde vaya, ni cuánto huya. Cuando me miro en el agua, veo el resplandor en mis propios ojos. Cuando cierro los párpados, la oscuridad se enciende desde dentro. La cruz ya no pertenece a la tierra, ni a la iglesia, ni al hierro. Pertenece a la carne, a la memoria, al alma. Algunos dicen que es castigo, otros, que es advertencia. Yo solo sé que no hay escapatoria. La cruz eterna camina con nosotros, como una sombra que no se borra, y cada vez que el silencio se hace demasiado profundo, cada vez que la medianoche se alarga más de lo normal, escucho un susurro que me atraviesa como una herida. No he terminado, nunca terminaré. Entonces comprendo que la historia no era del sacerdote, ni del niño, ni del alcalde, ni de Clara. Era nuestra, era mía, y quizá también sea tuya, porque en algún momento, tarde o temprano, esa luz vendrá a buscarte a ti.